Amigos y amigas, buenos días. 17 de octubre. Hoy contemplamos a otro de los grandes. Nos fijamos en San Ignacio, que fue el tercer obispo de Antioquía, del año 70 al 107, fecha de su martirio. En aquel tiempo, Roma, Alejandría y Antioquía eran las tres grandes metrópolis del Imperio Romano. El Concilio de Nicea habla de tres primados: Roma, Alejandría y Antioquía. San Ignacio era obispo de Antioquía, antes de Siria, ahora pertenece a Turquía. Allí, en Antioquía, como sabemos por los Hechos de los Apóstoles, surgió una comunidad cristiana floreciente. Su primer obispo fue el apóstol San Pedro, así lo dice la tradición. Y allí por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Eusebio de Cesarea, un historiador del siglo IV, dedica un capítulo entero de su historia eclesiástica a la vida y obra literaria de San Ignacio. Nos dice: desde Siria, Ignacio fue enviado a Roma para ser arrojado como alimento a las fieras, a causa del testimonio que dio de Cristo. Al realizar su viaje por Asia, bajo la custodia severa de los guardianes a los que él llama 10 leopardos, en cada una de las ciudades por donde pasaba, con predicaciones y exhortaciones, iba consolidando las iglesias. Sobre todo, exhortaba con gran ardor a guardarse de las herejías que ya entonces comenzaban a pulular, y les recomendaba que no se apartaran de la tradición apostólica. La primera etapa del viaje de San Ignacio hacia el martirio fue en la ciudad de Esmirna, donde era obispo San Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista. Allí San Ignacio escribió 4 cartas, respectivamente a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Trales y Roma. Habiendo partido de Esmirna, prosigue Eusebio, Ignacio fue a Tróade y desde allí envió otras cartas, 2 a la iglesia de Filadelfia y Esmirna y una a San Policarpo. Eusebio completa así la lista de las cartas que han llegado hasta nosotros como un valioso tesoro de la iglesia del siglo I. Leyendo esos textos se percibe la lozanía de la fe de la generación que conoció a los apóstoles. En estas cartas se percibe también el amor ardiente de un santo. Por último, desde Tróade, el mártir llegó a Roma, donde en el anfiteatro Flavio fue dado como alimento a las bestias feroces. Ningún padre de la Iglesia expresó con la intensidad de San Ignacio el deseo de unión con Cristo y de vida en Él, como el sarmiento con la vid. Confluyen en San Ignacio 2 corrientes espirituales: la de San Pablo, orientada totalmente a la unión con Cristo, y la de San Juan, concentrada en la vida en Él, confluyendo así en la imitación de Cristo. San Ignacio suplica a los cristianos de Roma que no impidan su martirio, porque está impaciente por unirse a Cristo. Y explica: para mí es mejor morir en Jesucristo que ser el Rey de los términos de la tierra. Quiero aquel que murió por nosotros, quiero aquel que resucitó por nosotros. La irresistible orientación de San Ignacio hacia la unión con Cristo fundamenta una auténtica mística de la unidad. Él mismo se define
un hombre al que ha sido encomendada la tarea de la unidad. Para San Ignacio la unidad es, ante todo, una prerrogativa de Dios que, existiendo en tres personas, es uno en absoluta unidad. A menudo repite que Dios es unidad y que sólo en Dios esa unidad se encuentra en estado puro y originario. La unidad que los cristianos debemos realizar en esta tierra no es más que una imitación lo más cercana posible del arquetipo divino. En la literatura cristiana, San Ignacio fue el primero en atribuir a la Iglesia el adjetivo católica, es decir, universal. Donde está Jesucristo, afirma, allí está la Iglesia católica. Y precisamente en el servicio de unidad a la Iglesia católica, la comunidad cristiana de Roma ejerce una especie de primado en el amor. En Roma, ella, digna de Dios, venerable, digna de toda bienaventuranza, preside en la caridad, que tiene la ley de Cristo y lleva el nombre del Padre. Como se puede ver, San Ignacio es verdaderamente el doctor de la unidad. Unidad de Dios y unidad de Cristo. Unidad de la Iglesia, unidad de los fieles en la fe y en la caridad, a las que nada se puede anteponer. Oremos hoy para que el Señor y la Santísima Virgen nos ayuden a lograr esta unidad, la gracia de unidad, y a encontrarnos al final sin mancha, porque es el amor el que purifica las almas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Buenos días y que Dios os bendiga.